Emprendimientos, que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Estuvimos en el INTA Esperanza entrevistando a la ingeniera agrónoma María Celeste Canesini hablando de agroecología. De un tiempo a esta parte escuchamos a muchos productores y a los ingenieros agrónomos hablar de bioinsumos y le preguntamos qué es agroecología. La agroecología es una ciencia y que el productor empieza a mirar, a tener la mirada de sistema, a mirar su sistema productivo desde varios puntos al mismo tiempo. Y eso para la toma de decisiones. No solamente tomar las decisiones desde el punto de vista de lo productivo y económico, sino observar más el medio que lo circunda al productor, cómo está diseñado su sistema, qué especies arbóreas se encuentran, qué especies arbustivas se encuentran, qué compone lo vegetativo y la planificación forrajera que ese productor tiene y cuánto de habitable tiene ese espacio rural. Hoy el productor agroecológico busca volver a vivir en el campo y que ese espacio circundante en el que está viviendo sea confortable para su vivir y que sea económicamente rentable también. Ese tema, economía rentable, la agroecología, ¿es rentable? Sí, la agroecología es rentable, ¿sí? El productor empieza no se puede perder el foco de la rentabilidad, ni tampoco de lo productivo, ni tampoco de los rendimientos, ¿sí? Hay un proceso transicional cuando salimos de un sistema de producción convencional y vamos hacia un sistema de producción agroecológico. Hay un proceso de transición en donde puede haber alguna baja en los rendimientos productivos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que focalizar en los emergentes que el sistema nos está planteando y en las limitaciones del suelo que estamos teniendo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si hay algo que tenemos que empezar a observar en todo sistema es el elemento suelo. El elemento suelo es lo que tiene que estar en óptimas condiciones para que todo lo que genere por encima de ese suelo sea de óptimas condiciones. Óptimas condiciones, digo, sanitarias, digo, de incidencia de insectos, digo, en rendimiento, en productividad de ese sistema y, por supuesto, tener un buen lugar en donde uno pueda vender ese producto y una buena remuneración económica de lo que uno está produciendo. ¿Se puede llegar a compensar esa pequeña baja de rentabilidad? Se puede llegar a compensar porque los costos de producción son menores, ¿sí? Entonces, uno empieza por observar más el sistema y hacer que sea más eficiente la conjugación de los elementos en el espacio. Por ahí combinar algunas especies, no hacer un lote tan homogéneo de una determinada variedad. Y en esto hay que ser muy, muy cuidadosos porque tampoco es agregarle una tarea extra al productor, sino tener bien en cuenta qué densidades a utilizar, qué fecha de siembra. Es lo mismo que hablamos siempre, pero todo lo que uno puede ser más adecuado y más eficiente en la mejor elección de la fecha de siembra, en la genética que mi suelo y mi sistema productivo quieren, ¿sí? Esa elección de la genética ya me está dando mayores posibilidades de acuerdo a las limitantes ambientales, porque puedo tener limitantes ambientales, puedo tener limitantes de suelo. Entonces, no tengo que ir a buscar una genética que me demande tanto externamente, ¿sí? Y con eso puedo ir equilibrando las necesidades y disminuyendo la entrada de insumos externos al sistema. Me hiciste acordar hace muchos años atrás una nota con Remo Bénica de Guadalupe Norte. Me hablaba de que ellos plantaban lino y lo tenían vendido a Francia con un precio especial. O sea, a lo mejor el que hace agroecología puede llegar tiene que buscar algunos nichos de mercado que son muy importantes y que le van a pagar mejor su producción. Sí, en eso hay que tener en cuenta que la agroecología, uno de los primeros elementos de la agroecología es la incorporación de la biodiversidad al sistema. Eso quiere decir que yo puedo ir incorporando dentro del sistema otras especies que no son frecuentes de la zona
Y esas otras especies que puedo ir incorporando, en el caso de Remo el lino, en la zona de San Justo también hubo un productor que hizo lino, pueden ir a otros mercados que no son el mercado convencional, pero lo más importante en esto es que el productor a la hora de plantar ese cultivo ya tenga pensado o resuelto dónde lo va a comercializar, ¿sí? Para que no se genere un cuello de botella a la hora que el productor ya tiene el grano cosechado. Quizás lo que tiene que hacer es empezar primero a cambiar su mentalidad, empezar a trabajar agroecológicamente e ir trabajando para que un futuro sea muchísimo mejor. Sí, tal cual. Pero además, el trabajar agroecológicamente es repensar el sistema desde todas las áreas de la sustentabilidad. Desde lo social, es decir, ¿cuál es la mano de obra real que el productor cuenta para ese establecimiento productivo, para que no se ponga sobre su espalda más trabajo del que realmente puede hacer? ¿Cuál es el capital con el que ese productor cuenta? ¿Cuáles son las posibilidades en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿Cuáles son los objetivos productivos que se plantea para ese año y teniendo en cuenta las cosas que no maneja el productor, que estamos produciendo a cielo abierto, que tenemos cuestiones que no manejamos como la temperatura, como las precipitaciones, como los mercados? Entonces, hay el margen de decisión, hay que hacerlo atravesar por todas estas limitantes. Y el productor que sabe, conoce su establecimiento, que tiene una trayectoria y que ha atravesado muchos años de sequía, muchos años de exceso de precipitaciones, pero que puntualmente conoce su sistema, sabe cómo tomar esas mejores decisiones. Productores que trabajan con agroecología pueden ser pequeños, medianos o grandes. En esta charla con la ingeniera agrónoma María Celeste Canesini me hizo recordar a un productor de Corrientes sobre el río Uruguay que hace arroz orgánico y exporta toda la producción desde hace muchos años. Lograr esos nichos de mercado es fundamental porque la verdad es que el rédito económico cambia en ese sistema si la producción orgánica requiere de una certificación, y en Argentina tenemos empresas certificadoras, o sea que tampoco sería una limitante, pero sí es necesario que el productor cuente, que no se genere un cuello de botella que desanime al productor en ninguno de los eslabones de la cadena, que lo que el productor vaya a producir tenga un lugar donde venderlo o se incorpore a una de las actividades dentro del sistema. Puede que ese productor empiece a hacer granos de maíz, pero porque dentro de su sistema tenga animales para alimentar con ese maíz, ¿sí? Y que circule más, que sea una economía más circular dentro del sistema productivo. ¿Hay productores ganaderos que trabajan de esta manera? Hay productores ganaderos que trabajan de esta manera, sí, en la zona de Nuevo Torino. Se trabaja sobre ganadería de cría, sobre pastizal natural, pastizales naturales que tienen una buena oferta forrajera, pero que en la mayoría son especies gramíneas. Entonces, lo que se hace a través de los años, y cuando las precipitaciones lo permiten, es ir incorporando especies de leguminosas que se adaptan muy bien a los sistemas ganaderos y que aumentan el contenido de proteína de esas pasturas. Algunos piensan en el tema de los problemas que pueden llegar a tener con algún tipo de insectos, con algún tipo de enfermedades y demás, pero existen en este momento productos biológicos que controlan todo tipo de enfermedades e insectos. Sí, totalmente. Hoy en el mercado hay disponibles productos biológicos a los que uno puede acceder, y teniendo en cuenta puntualmente el concepto de plaga. Una plaga es cuando un individuo aumenta excesivamente de tamaño su población y genera un daño económico en un cultivo que es nuestro objetivo de producción, ¿sí? Es la cantidad que lo hace plaga. Eso nos puede suceder en el comienzo de un proceso de transición porque falta un equilibrio dentro del sistema, porque también sabemos que en toda la cadena todo insecto plaga tiene su controlador insecto también biológico. Hay muchas cosas que la gente no tiene en cuenta, el productor no tiene en cuenta, que es el tema de la tierra. Me decía un viejo profesor de la facultad, una cucharada de tierra tiene más habitantes
que la República Argentina. Sí, eso es sumamente importante, eso es un campo de conocimiento a explorar que es inmenso y que es la parte de la microbiología de suelo. La microbiología de suelos es importantísima desde las bacterias y los hongos. Las bacterias, que son las que solubilizan los nutrientes, minerales, para que las raíces de las plantas puedan acceder a ellos, y la parte de hongos, más comúnmente conocidas, las micorrizas, que son las que amplían la superficie de las raíces para que las raíces lleguen a una superficie mayor para la absorción de agua y de nutrientes. Es fundamental y es fundamentalmente importante tenerlos en cuenta. ¿Qué más le podemos decir a los productores que están pensando en agroecología, en utilizar productos biológicos para mejorar su producción? Lo que le podemos decir a los productores es que es un nuevo campo de conocimiento, pero que no es tan nuevo, porque recuerda muchas de las cosas que ya nuestros abuelos hacían y que cambia la mirada en la observación de los sistemas productivos. En qué es lo que me está indicando la presencia de este insecto plaga, la presencia de esta especie llamada maleza, qué es lo que me está indicando. Alguna distorsión en el suelo, algún cambio en el sistema, cómo puedo abordar y cómo puedo solucionar esto. Para todas esas cosas hay respuesta y nosotros como institución también tenemos la responsabilidad de poder acompañar esos procesos productivos, poder acompañar al productor y poder ir ayudando en la medida que podamos desde los conocimientos que tenemos como profesionales. Ingeniera, desde acá, desde el INTA en Esperanza, provincia de Santa Fe, me supongo que los productores que puedan interés en este tipo de producción, que se pueden contactar con ustedes. Las puertas de la agencia siempre están abiertas durante todo el año para recibir a cualquier productor que tenga cualquier consulta. Dentro de la agencia hay profesionales que se ocupan de la parte hortícola, frutales, lechería, agricultura. Cualquier consulta es bienvenida. ¿Cómo hacen para contactarse con este INTA aquí en Esperanza, provincia de Santa Fe? Nosotros estamos en la oficina en Lehmann 817, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. También tenemos teléfonos disponibles, la página web de la agencia, 03-496-420-055, es nuestro teléfono fijo. Ingeniera, ¿qué le queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Alentar a que es otra forma de producción posible, que todas las formas de producción que estemos haciendo son válidas y que a la hora de producir recordemos que lo que estamos haciendo es producir alimento para nosotros y para toda la sociedad.